El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo, como siempre lo he dicho, con mucha propiedad, con mucha fuerza, con mucha credibilidad, con mucha pasión y con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, transmitiendo verdades de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, parte del pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, parte del pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, como piensan los demonios, los súbditos, que están aliados por ende a Satanás, a las tinieblas, y parte de cómo pensaron los hombres en su opinión, en su obstinación, en su creencia, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, para no entrar en redundancia, hago la salvedad, para un mundo internacional. Maestro José Briceño, haciendo el trabajo. Estamos desarrollando el tema de lo que es la escatología bíblica. Eventos del porvenir, el programa de Dios para el futuro, para el final de los tiempos. Y aquí vamos a tocar lo que es el traslado de la iglesia antes de la tribulación. Ya tratamos el traslado de la iglesia en medio de la tribulación, traslado de la iglesia después de la tribulación. Hablamos de la escuela que ni siquiera cree que va a haber un arrebatamiento. Y tratamos también la escuela que cree y enseñan y ha tomado fuerzas como una verdad, siendo una mentira, ha tomado fuerzas como una verdad. De esa escuela que enseña que la iglesia va a ser trasladada por parte, o sea, el traslado parcial, donde cuando Cristo venga habrá un grupo que se va y un grupo que se quedan. Y tomaron textos, pasajes, parábolas que no tienen nada absolutamente que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Continuamos con el estudio de la escatología, traslado de la iglesia antes de la tribulación. Esta es la posición conocida como la pretribulación. Esta verdad, que no se puede llamar escuela porque no es una escuela, es una verdad absoluta, es la confiable. Y es la aceptable en el área de la escatología, por ciertas razones que voy a presentar. Primero, no quebranta, en ningún momento quebranta los medios de interpretación bíblica. Medios, principios o códigos de interpretación bíblica que nos presenta la hermenéutica, que no tiene nada de pagana, como muchos lo han enseñado, que la hermenéutica es pagana, que eso nace de la mitología griega. Y para ustedes contar, gente que dicen cosas que no saben lo que están diciendo, no saben lo que están expresando, y eso es totalmente falso, porque lo que sí sé y aclaro es que quien era pagano era Hermes, que era intérprete de los dioses Zeus y Júpiter. Y de ahí se deriva el término hermenéutica. Lo que la gente no ha entendido es que el término hermenéutica no solamente es adaptado a la interpretación bíblica, sino que también es adaptada al campo de la investigación científica.
que cuando se utiliza para hablar para adjudicarlo o relacionarlo con el texto sagrado, con la teología, pues se denomina hermenéutica sagrada. Pero el término hermenéutica, aunque deriva de Hermes, no es pagano, ni el contenido de lo que está en la hermenéutica sagrada, como la que nos presenta los métodos y códigos y reglas de interpretación, no tiene nada de pagano. Pues cuando usted analiza, volvamos otra vez a la escuela del traslado antes de la tribulación, es la que más se ajusta, no quebranta los medios de interpretación bíblica. Toman en cuenta el emisor, receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, el cronista. El receptor es quien, el emisor quien lo dijo, el receptor a quien se lo dijo, el cronista quien hizo la recopilación, que se dijo, la comunicación que se dijo, la causa de la comunicación, el por qué se dijo. Toman en cuenta las figuras retóricas y saben hacer diferencias de ellas, lo que es una metáfora, una prosopopeya, una alegoría, una sinécdoque, un simil, una parábola y para usted de contar. Toman en cuenta el contexto histórico, las idiosincrasias, las culturas, los tiempos. Toman en cuenta la gramática del griego, muy importante eso. Toman en cuenta la etimología de los términos. Ir a la etimología de un término que se escribió en el texto sagrado según el griego koiné o el hebreo es de suma importancia. Esto no es cuestión de leer Biblia, es estudiar las escrituras. Entonces, esta escuela, corrijo, no se le puede llamar escuela. Esta es la verdad absoluta en relación al traslado de la iglesia, y no se le puede llamar escuela porque esta no nace del capricho de los hombres, de la interpretación de los hombres, de la obstinación de los hombres, de la opinión de los hombres. Es la verdad verdadera, es la verdad absoluta, es el pensamiento de Dios. Entonces ella no quebranta los medios de interpretación bíblica, esta posición teológica, que es la aceptable. 2, tiene fundamentos bíblicos confiables y ajustados a los medios de interpretación. Si usted va a la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4 del verso 13 al 18, después se va a la misma carta y salta al capítulo 5 del verso 1 al 4, y usted se va también a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, verso 22 al 53, usted va a conseguir allí un fundamento bíblico claro, preciso y conciso y detallado en relación al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, hay quienes alegan que Pablo, en la carta que escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, en esa carta que escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, en los capítulos 4 y 5 está haciendo narración de un solo acontecimiento en diferentes formas. Vuelvo a repetir. Esto hay que entenderlo, hay que entender esta verdad. Escuche bien, preste atención. La carta a los tesalonicenses, sea la primera o sea la segunda, es una carta. Quien se encarga de dividirlas en capítulos y en versículos son los hombres, pero eso no tenía ni capítulos ni versículos. Es una carta, tiene una hilación de pensamiento. De modo que la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 es una sola carta. Es una sola carta. Quítele los capítulos, quítele los versículos, es una sola carta. Y hay que leerla con detenimiento, tomando en cuenta la hilación del pensamiento. Porque la carta viene desde un comienzo, tiene cabeza y tiene pies. Es un principio y tiene un fin. Y para entender el cuerpo de la carta, el sentido de la carta, tener mayor iluminación de la carta, pues hay que leerla como una carta, como fue escrita, una carta. Sin capítulos y sin versículos. Entonces, cuando usted va a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, el capítulo 4, por hablar de capítulos,
del verso 13 al 18, por hablar de versos, que eso no existía, y usted va a la primera carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, que es la misma, pero salta al capítulo 5, en el verso 1 al 4, usted se va a dar cuenta que es una hilación de pensamiento, que es el que Pablo viene tratando, que es un mismo pensamiento que Pablo viene desarrollando, con una gran diferencia que ya se la vamos a dar. Pero acuérdese, es un solo pensamiento, ¿ok? Entonces, hay quienes alegan que Pablo, en la carta que escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, en los capítulos 4 y 5, está haciendo narración de un solo acontecimiento, en diferentes formas. Ahora, esta posición, desde el punto de vista gramatical es falso. ¿Por qué usted dice eso, hermano maestro Briceño? Porque si nosotros entendemos que es una carta que no se divide en capítulos ni versículos, y la leemos como una carta, analizamos bien, tomamos en cuenta la hilación del pensamiento, usted se va a dar cuenta que esa primera carta que escribe Pablo, escribe a los tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 13 al 18, y esa primera carta, que es la misma, que es del capítulo 5 al 1 al 4, que es el seguimiento de la carta, la continuación de la carta, gramaticalmente en el pasaje se consigue lo que se conoce como una conjunción adversativa. Óigalo bien, se consigue una conjunción adversativa. ¿Qué es eso, maestro? ¿De qué usted me está hablando? Aquí está el problema, que la gente lee Biblia, pero no toma en cuenta la gramática. Mire, una coma mal colocada en una oración le quita el sentido de la oración completa, pero se la quita por completo. Una letra que usted le quite, a la oración, le quita totalmente el sentido, le resta totalmente el sentido a lo que se quiere transmitir en el mensaje escrito. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿No se da cuenta usted que el primer suyo no tiene ese? Porque está hablando de un propósito. Personalmente Jesús vino tiene que ver con propósito, a lo suyo, a lo de él. Vino. Y los suyos ya tiene ese, el segundo suyo tiene ese, que viene siendo el pueblo, la nación de Israel. Su gente, los judíos, los hebreos, y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son el pueblo hebreo, de las cuales él vino a desarrollar su propósito, y no lo recibieron. Pero acuérdense que el término suyo, el primero no tiene ese. Si hubiese tenido ese, entonces el primero hubiese tenido ese, no estuviese hablando de un propósito, sino del pueblo. Sigue la hilación. Entonces, fíjese usted bien cómo una coma tergiversa, o como una letra o una coma puede tergiversar una oración. Entonces, aquí gramaticalmente la gente no toma en cuenta que hay una conjunción adversativa. Y una conjunción adversativa es aquello que te une dos acontecimientos en una narración, pero que son totalmente diferentes y que no tienen que ver la una con la otra. Es decir, la conjunción está al unir en una sola narración los dos acontecimientos. Y lo adversativo o la adversatividad está en que no tiene nada que ver uno con la otra. Son dos acontecimientos diferentes en totalidad. ¿Cuál es esa conjunción adversativa, maestro? Usted no las puede mostrar. Sí, es el término pero. Ese término pero que aparece al final del capítulo 4
al final del capítulo 4, comienzo del capítulo 5, que está en el medio. Digo al final para que puedan entenderme. Ese término pero está entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Se puede decir que está al final del capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5. Ese término pero, que aparece entre los dos pasajes antes mencionados, es tal conjunción que te une dos acontecimientos en una narración, pero que no tiene que ver uno con la otra. ¿Ok? Se los voy a leer. Le voy a leer la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 13 al 18, y la primera carta que Pablo escribe a los Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 1 al 5. Pero lo voy a leer como una sola narración, pero que hay diferentes pensamientos, diferentes enseñanzas, diferentes presentaciones de dos acontecimientos que son, por ende, totalmente diferentes. Solo voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Pablo se cuenta entre los que están vivos. La venida del Señor es inminente, no hay señales para ellas. Cualquier momento puede suceder. Por eso Pablo se cuenta entre los que están vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, por lo que les acabo de decir, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no voy a terminar alentaos los unos a los otros con estas palabras. No, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque voy a seguir hablando. Pero, la conjunción adversativa, pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que tiene que ver con cuando Él venga para establecer su reino, no con el arrebatamiento de la iglesia, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquí no dicen más vosotros, hermanos, no estáis en pecado. Como un hermano escuché decir, aquí dice el texto que usted no está en tinieblas, que usted no está en pecado, porque cuando Cristo venga, si usted está en pecado, usted se va a quedar. De eso no está hablando el texto. Lo que quiere decir es, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. La palabra tinieblas significa ustedes no están muertos espiritualmente. En ustedes no está ni la simiente satánica, ni la naturaleza satánica. Ustedes no le pertenecen a Satanás. Oiga bien, es lo que quiere decir el texto. Ustedes tienen la justicia de Dios. Ustedes tienen la vida de Dios. Y son hijos de la luz, no de las tinieblas. Entonces, eso es lo que quiere decir el texto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, muertos espiritualmente, para que en aquel día, ¿cuál día? El día que el Señor venga a establecer su reino para juzgar a las naciones, os sorprenda como a ladrón. Porque todos vosotros sois hijos
de luz, aquí está, e hijos del día. O sea, no son de las tinieblas, le pertenecen a la luz, a Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo es claro en el asunto. Ahora, fíjese que en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versos 13 al 18, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando salta al capítulo 5 de la primera carta, el verso 5 en adelante comienza con una conjunción adversativa, pero acerca de los tiempos. Ya, o sea, les voy a tratar otro asunto. Ya no es lo mismo que vengo hablando, es otra cosa que les voy a tratar. Aquí fácilmente se puede ver cómo Pablo está hablando de dos acontecimientos. Bueno, yo no creo eso. No te preocupes que igualito, si no crees en el arrebatamiento, cuando Cristo venga te vas. Te darás cuenta que sí existe el arrebatamiento cuando vayas en el aire. Así de sencillo. Yo no tengo problemas con eso. Como un hermano me dijo, o una persona, debo decir, corrijo, una persona que le estoy presentándole el plan de salvación, me dijo, yo no creo que el infierno exista. Yo no creo que el infierno existe. Yo le dije, bueno, no te preocupes que estás cumpliendo con el primer principio para ir al infierno, no creer. E independientemente que creas o no, el infierno sigue existiendo. O sea, eso no le... El infierno no va a dejar de existir porque tú no creas, ni va a existir porque tú creas. Él está allí, punto. Igual pasa con esto. Si tú crees que hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento, igualito, cuando Cristo venga te vas, si hay, y si no hay, si no hay, pues nunca te vas a ir. Así es, y esto es una doctrina que no tiene nada que ver con salvación en relación que afecta a nuestra salvación. La segunda carta de los tesalonicenses, el capítulo 1, del capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión, que la palabra es recogimiento, la palabra reunión es el término en griego recogimiento, nuestra reunión con Él. En la primera carta a Corintios, el capítulo 5, verso 22 al 53 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ok? Y la tercera razón por cual debemos de tomar en cuenta este pensamiento teológico en relación al arrebatamiento de la iglesia que se va antes de la tribulación. La primera es que no quebranta los medios de interpretación bíblica. La segunda es que tiene fundamento bíblico confiable y ajustado a los medios de interpretación. Y la tercera es que el método de interpretación en su mayoría es el gramático histórico o literal, que es el método más confiable en la hermenéutica como ciencia de interpretación. Ya lo dije, no quebrantan los códigos y reglas de interpretación bíblica. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar del propósito del arrebatamiento. ¿Por qué el arrebatamiento? Primero, para la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. No se le olvide esta verdad que le voy a decir. Nunca se le olvide. Quien venció la muerte fue Cristo. Nosotros tenemos que morir. O sea, vamos a pasar por el proceso de la muerte. Habrá una generación que no va a morir, que es cuando Cristo venga esté viva, van a ser transformados, pero hasta que Jesús no venga, todos vamos a pasar por el proceso de la muerte. No hay un hombre que se escape del Hades, o del Seol, o de la muerte. Todos tienen que morir.
Elías murió, Moisés murió, Enoc murió, y lo puedo demostrar por la Biblia, por el texto sagrado. Bíblicamente le puedo demostrar que Enoc murió, punto. Elías murió, todos son muertos, no hay un hombre que no haya pasado por la muerte. Es necesario que todos los hombres mueran y después el juicio, es el texto sagrado. No hay una persona que se escape al Seol, todos tienen que estar. Cuando mueran, o van al seno de Abraham, o van a la parte más baja de la tierra, que es el lugar de tormento, porque eso de que usted se murió y se fue para el cielo, nadie va para el cielo cuando se muere. Eso lo voy a explicar más adelante. Sígame, por favor, présteme muchísima atención. Para la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. El hombre fue salvo, está siendo salvo y será salvo. Esto tiene que ver con la tricotomía del hombre. ¿Oye? El hombre fue salvo en el espíritu, está siendo salvo en el alma y será salvo en el cuerpo. O sea que la salvación de la iglesia se consumará cuando Cristo venga y glorifique su cuerpo, que es la iglesia, con su venida. Por eso Pablo dijo que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo lo dijo. Después que esto se dé, pues no vamos a morir más nunca. Porque hay que hacer una diferencia entre lo que es resurrección y lo que es resucitación. El único ser humano que ha pasado por el proceso de la resurrección es Cristo. Todos los que se levantaron de los muertos en el ministerio de Jesús, cuando Jesús los levantó de la tumba, como el caso de Lázaro y todos los que aparecen en la Biblia registrados, en ellos no se dio una resurrección, se dio una resucitación. ¿Cuál es la diferencia de resurrección y resucitación? Bueno, resurrección es que te levanta de los muertos para no morir jamás. Resucitación es que te levanta de los muertos para volver a morir. En Lázaro se dio una resucitación, él volvió a morir. En Jesús se dio una resurrección, no va a morir nunca más. ¿Qué es lo que se va a dar en la iglesia? Una resurrección. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia, se va a dar una resurrección. O sea, nos vamos a levantar, si que estamos muertos, o seremos transformados si estamos vivos, pero en caso de los muertos se van a levantar. Es en el programa de la resurrección. Es decir, van a levantarse los muertos para no morir jamás. Para no morir jamás. Entonces, la salvación de la iglesia se consumará cuando Cristo venga y glorifica a la iglesia con su venida. La salvación se da por partes. Como hijos de Dios, en nosotros se dio un cambio en el espíritu, el cual se conoce como una metaneuma. Se conoce como una metaneuma, cambio de espíritu. Se está dando en el alma una metanoia, que viene siendo, que eso tiene que ver con la renovación de la mente, el quebrantamiento de la voluntad y la canalización de las emociones. Ese es el trato de Dios con el alma. Eso lo hablamos después. Y también se va a dar una metamorfosis, que es el cambio de cuerpo. Cuando se dé la metamorfosis, y todos los que han creído en el Señor, que murieron o estén vivos, cuando Cristo venga va a haber una transformación de los cuerpos, sea que resucitemos o sea que seamos transformados en gloria, vamos a ser glorificados, vamos a recibir un cuerpo nuevo, lo que dijo Pablo, cuerpo nuevo, Dios le dará un cuerpo nuevo a cada quien, dice el texto sagrado. Entonces habla una metamorfosis. Te recibiremos un cuerpo porque lo que está ahorita en el Seol, en el Hades, sean salvos o no, es el espíritu con el alma. El espíritu es la persona, el alma es la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Cuando usted muere hay una thanatos, una separación. Se separa el espíritu y el alma, que es inseparable. Esto está amalgamado. El espíritu y el alma se separan del cuerpo. Repito, el espíritu y el alma, que no se pueden separar, se separan del cuerpo. Eso es lo que llaman thanatos, muerte, separación. Como el espíritu y el alma no tienen cuerpo, cuando Cristo venga lo que va a hacer es eso, a darle un cuerpo nuevo a los que estén muertos y transformar el cuerpo de los que estén vivos. Eso es lo que va a suceder. Una vez que eso suceda, o que eso se dé,
Entonces se consumará la salvación. Se consumará la salvación. El programa de la salvación será completo y ahí vamos a pasar a estar con Cristo en el tercer cielo por 7 años para que se dé un programa relacionado con Cristo y la iglesia, que viene siendo el juicio de la iglesia, que es el bemá de Cristo, que más adelante voy a hablar de él. Vamos a hablar que lo otro es los galardones, el otro es las bodas del Cordero, y el otro es la cena de las bodas, porque las fiestas de las bodas se van a dar aquí en la tierra. 7 años, solo 7 años en el cielo, en el tercer cielo, en el programa de Dios de Cristo con la iglesia, mientras los 7 años de tribulación acá en la tierra. Yo no sé por qué la gente dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ahora, si la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿dónde se va a dar estos acontecimientos? Que es el juicio, los galardones, las bodas del Cordero, la cena de las bodas. ¿Dónde se van a dar estos acontecimientos? Jesús dijo que los galardones son en el cielo. Eso lo dice Jesús. Eso está en el Sermón del Monte, cuando Jesús dijo: bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Ok? No sé por qué niegan el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en Romanos, el capítulo 13, verso 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bendito si cuando creímos ya fuimos salvos, porque hasta ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos, porque Pablo está hablando de la glorificación del cuerpo en este pasaje, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, vuelvo a repetir, la pregunta es si cuando creímos fuimos salvos, porque Pablo dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La respuesta es que Pablo está haciendo referencia al arrebatamiento de la iglesia, tomando en cuenta el término que utilizó, que hace referencia a levantar del sueño. Eso está claro allí. ¿Ok? Pablo, en primera carta a Corintios, el capítulo 5, versos 51 y 54, dice, para corroborar lo que acabo de decir, enlazarlo con Romanos 13, 11. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Aquí está el término sueño, relativo al sueño, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Quiénes son los muertos? Los que duermen. Incorruptible, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es cuando se va a cumplir el programa de Dios en cuanto a la destrucción de la muerte para siempre, en relación a la iglesia. En relación a la iglesia, sorbida es la muerte en victoria. O sea, es cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a vencer la muerte, por causa de que Cristo primero la venció y nosotros depositamos la fe en lo que Él hizo, y lo que se cumplió en Él se va a cumplir en nosotros por la fe. No por obra, sino por la fe. Entonces, una vez que la iglesia sea glorificada, sea que resucite los muertos o se transformen los cuerpos, entonces sorbida la muerte en victoria, vencida es la muerte para siempre. Ya la iglesia no va a morir nunca más. Nunca más el creyente, el Hijo de Dios, va a morir, nunca más. Entonces, cuando entramos en el programa de la resurrección, no de la resucitación, de la resurrección, porque nos vamos a levantar de los muertos, esto es, los que estén muertos, los que estén durmiendo, para nunca más morir. Y los que estemos vivos, pues no veremos muerte, en un sentido. ¿Ok?
No nos tomarán el café, no nos van a cafetear, no nos tomarán el café. El texto en Efesios, el capítulo 1, verso 11 al 14 dice, Biblia, vamos, maestro, muéstrenos eso por la palabra, por el texto sagrado. Usted no se está inventando esto. Vamos, maestro, muéstrenos esto. Vamos a ver. Dice el texto, wow, yo no soy emocionalista, pero hay una presencia de Dios acá en este escenario, donde estoy grabando este mensaje. Dice, en él asimismo, en él quien en Cristo, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, que esta palabra predestinado está mal escrita. La palabra es habiendo sido convocados, habiendo sido llamados o habiéndonos presentado el plan de salvación. Pero predestinado no, porque no existe la predestinación. Eso está muy mal escrito. Esto fue un invento de San Jerónimo de Estridón, instado por la filosofía católica y inspirado por la Iglesia Católica y la filosofía platónica. Utilizó un término, quitó el término prolifo que debería ir acá y colocó fue predestinados. Esto no existe. Eso es un invento de San Jerónimo de Estridón en la Vulgata latina. Entonces, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Se complementó la salvación con el arrebatamiento de la iglesia. Se complementó. Segundo, motivos por qué el arrebatamiento. Librar a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera. Preste mucha atención ahora que voy a explicarle algo. Escuche. Yo no entiendo cómo es que hay gentes que enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Si nosotros tomamos en cuenta y estudiamos detenidamente y tomamos en cuenta la etimología de los términos que Jesús utilizó para hablar de la gran tribulación, pues tomamos por determinado, hermano, de entender que la iglesia es imposible que pase por la gran tribulación. Si nosotros estudiamos un poquito acerca de lo que son los jinetes del Apocalipsis, que los voy a explicar aquí, en este estudio, más adelante. Los sellos, el abrir de los sellos y el derramamiento de las copas, que esos tres acontecimientos o eventos tienen que ver con la ira de Dios sobre las naciones. Si nosotros analizamos bien esa ira, que no es una ira cualquiera, que Jesús dice que no la ha habido ni la habrá, Señores, nosotros descartamos que la iglesia es imposible que pase por la gran tribulación. Bueno, maestro, pero es que
La Biblia dice que Dios nos guardará de la hora de la prueba. Eso está en Apocalipsis, el capítulo 3, verso 10. Dice el texto, se lo voy a leer, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Resulta que el texto dice: yo también te guardaré de la hora. Observe, gramaticalmente, de la hora, no en la hora. No dice en la hora como dentro de ella, sino de la hora, sacándote de ella. Si este texto lo vamos a aplicar a la iglesia, para referir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y Dios la guardará en medio de la tribulación, de toda la ira de Dios, de toda la tribulación, pues este pasaje no se aplica, porque aquí dice: te guardaré de la hora, no en la hora. En tiene que ver dentro de ella, o sea, perdón, dentro de la prueba, y de la hora es sacarte de la prueba. Lo otro es que no sé si usted se ha tomado en cuenta que en la tribulación habrá un grupo de gente que se salvarán, se puede decir que por obras, no por gracia, por obras, no por gracia. Gentes que no se van a dejar sellar por el anticristo y van a ser decapitados. Son las almas de los decapitados que presenta Apocalipsis, tanto de judíos como de gentiles, en 2 capítulos. Más adelante vamos a hablar de ello. Señores, yo no entiendo que en la gran tribulación, sí dice el texto que van a haber gente que se salven por obras, porque no se van a dejar sellar. ¿Cómo vamos a hacer con la iglesia que ya está salva? O sea, ya la iglesia está salva. La iglesia ya está salva, la salvación, la justicia y la vida está en la iglesia, está en el creyente, es hijo de Dios, está regenerado. Entonces va a pasar por la tribulación gentes que ya son salvas y que van a tener una segunda salvación por obras. Otra vez, yo no entiendo eso. Es una mezcolanza, un arroz con mango, gentes que presentan la teología, hermano, a su merced, a su capricho, a su propia interpretación, que está más enredado que 4 pulpos jugando dominó o 4 pulpos dándose el abrazo de fin de año. O sea, yo no entiendo esto. Esto yo no lo entiendo. Pero bueno, ellos lo creen así. Ni siquiera tienen una idea. Cuando yo hable de las copas, de los sellos y de los jinetes de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta, wow, qué tribulación que no la ha habido ni la habrá. Esto del coronavirus, este virus que se desató y que, wow, que ha tomado una buena parte del mundo, quizás la tercera parte de la tierra, ha sufrido esta maldición, que todo es tiniebla, es diabólico. Eso es un niño de pecho, eso es un virus minúsculo, pero de los minúsculos y de los minúsculos en comparación a la peste, la epidemia que se va a desatar en el tiempo de la tribulación. Una peste que matará mucha, pero ni siquiera tienes una idea. Ahí sí, verdad que no hay vacuna, no hay nada. Esos terremotos que se están presentando ahora, yo presencié en Puerto Rico uno, o varios, porque hubo más de 2000. Y yo me los calé todos, los pasé todos. Y tuve también en Chile, presencié un terremoto, Venezuela presencié otro, varios. Esos son terremoticos, señores, terremoticos que se dan por zona. No, en la gran tribulación el terremoto va a ser general, en toda la tierra se va a sacudir, toda la tierra. Va a haber un temblor, del temblor va a haber un terremoto, se caerán las casas, habrá un cataclismo, ni siquiera usted tiene una idea de lo que viene. Guerra, señores, eso no es nada. La primera y la segunda guerra, que la llaman mundial, que del mundial no fue, pero le llaman la primera y la segunda guerra, que esta guerra que ha habido
no es comparada a la que viene, señores. No es comparada a la que viene. Entonces, los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no sé. Bueno, que se la calen ellos, que se la gocen ellos. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versos 9 al 10. El apóstol Pablo dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Se lo voy a repetir. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 9 al 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Vaya comiéndose esa mandarina o vaya pelando esa mandarina mientras le traigo la otra. ¿Cuál es la otra? Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 8 al 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, gócensela, disfrútenla ustedes, y no me vengan con Apocalipsis 3:10, que Dios me va a guardar en esa tribulación, porque el texto dice: te guardará, yo te guardaré de la hora, no en la hora. Él no te va a pasar por allí, te va a sacar de allí. Si es que ese texto lo quieres aplicar para la iglesia, no te cuadra para sostener tu doctrina. Tercera causa por la cual la iglesia va a ser arrebatada. La tercera causa es para que se den ciertos acontecimientos que tienen que ver con Cristo en relación con la iglesia, que son el Bima, que es el tribunal de Cristo, porque la Biblia te habla de la doctrina de los juicios. Van a haber 5 juicios: el juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia, que es el Bema o el Bimá de Cristo. Después que se dé el Bimá, vienen los galardones. Después que se vienen los galardones, vienen las bodas del Cordero. Y después que se den las bodas del Cordero, vienen las cenas. La cena de las bodas. Porque la fiesta de las bodas va a ser en el milenio. ¿Ya? Entonces, escuche esto. Si la iglesia no va a ser arrebatada, porque la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿dónde y cuándo se van a dar estos acontecimientos? Es mi pregunta. ¿Dónde y cuándo se van a dar estos acontecimientos?
Porque es que los que dicen que la iglesia no va a pasar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que no hay arrebatamiento, pues no hay donde meterme estos acontecimientos. Que son el bimá de Cristo, los galardones, las bodas del Cordero y la cena de las bodas. ¿Aló? La cena de las bodas, porque la fiesta de las bodas es en la tierra, que viene siendo el milenio. ¿Ok? Ahora, presta atención a esto que viene. Vuelvo a repetir, ¿cómo se dará, cuándo se darán estos acontecimientos si no hay arrebatamiento? No sé, ¿dónde los van a meter ellos? Ahora, en nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de cómo se dará la resurrección y la transformación de la iglesia en el arrebatamiento. Aquí cuando expliquemos esto y respondamos esta pregunta, ¿cómo se dará la resurrección y la transformación de la iglesia en el arrebatamiento? Se van a responder o se va a complementar el pensamiento de Dios de que la iglesia sí va a pasar por el arrebatamiento. Sí va a haber un arrebatamiento. Pero eso lo vamos a decir después, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño con mucho amor, con mucha pasión, con muchas fuerzas. Les enseño las verdades del reino. Pido 4 cosas. 1, oren mucho por mí, no dejen de orar. 2, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Los que tienen un canal de YouTube, ábranlo, suban estos mensajes, respeten al autor, pero suban el mensaje, pónganle la imagen que ustedes quieran, súbalo. 3, suscríbase en el canal, los que me están escuchando. O invite a otros a suscribirse en el canal. Denle a la campanita. Y 4, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Yo no quiero entrar en el terreno de la conmiseración, dar lástima para que tú me des una ofrenda. Porque quien da lástima es el diablo. Yo escuché una hermana que decía, cantaba un coro, lo digo como una verdad paralela. Decía, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. La corregí, hermana, no diga al cielo queremos ir, al cielo vamos a ir. Porque quien quiere ir es el diablo. O sea, una persona, el que quiere es porque no está seguro que va o porque sabe que no va. Y está rogando que le abran una oportunidad para ir. Entonces, la iglesia no es que quiere ir, la iglesia va a ir. Entonces vamos a cambiar la forma de cantar. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo vamos a ir, porque estamos seguros de eso. ¿Ok? Entonces, como verdad paralela, no voy a mostrar conmiseración, lástima, voy a rogarte que me des una ofrenda. Porque mi fuente es Dios. Tú puedes convertirte en un medio que Dios use para bendecir mi vida, para bendecir este ministerio. Puedes convertirte en un agente generador de los bienes del reino, que conforme tú aportas al ministerio, no al mío, a cualquiera, pero que tú veas que está en orden. Ministerio que son de Dios, que se identifiquen como de Dios, que tengan una buena palabra, que te estén bendiciendo, que te estén nutriendo, que te estén formando un carácter. Por agradecimiento, mira, yo voy a aportar una ofrenda para este ministerio. Cuando tú aportas, te conviertes en un agente generador de los bienes del reino. ¿Qué quiere decir eso? Tú recibes para dar, das y recibes. Recibes y das y recibes. Ese es el principio. El principio del reino. Sembrar para recibir, para seguir dando, para seguir recibiendo. ¿Ok? Sostén los ministerios. Si tú eres una persona que tiene dinero, no eres un empresario, pues entiende que Dios te dio la habilidad para producir dinero para que sostengas el reino. Porque nosotros como ministros no somos llamados
a estar trabajando secularmente, porque agotamos el tiempo en estas cosas y no le dedicamos tiempo a las escrituras. Por eso Pablo dijo que ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso que cuando al apóstol Pedro le dijeron que las viudas y los pobres y los menesterosos están siendo descuidados, Pedro dijo: no, yo no voy a descuidar la oración ni el estudio de la palabra para estar atendiendo a las mesas. Busquen ustedes 7 hombres llenos del Espíritu Santo que se encarguen de eso. Pero nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Eso, así lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, Dios te dio a mí me dio el ministerio para enseñarte, estudiar y enseñarte, formar tu carácter para que seas bendecido por Dios en toda la vida y puedas manifestar el reino y establecer el reino de Dios en la tierra, en la vida de los hombres. Y a ti te dio el dinero para sostener los ministerios. De modo que tú partes una ofrenda con motivos correctos, no esperando que la gente te manipule, te intimide y te controle o te atraque en la Biblia armada. Ahora mismo escuché un video de un tipo que decía: pasen y la palabra que les he dado, séllenla con una ofrenda. Pacten, séllenla con una ofrenda. Esa es la forma más fácil de robar al pueblo y atracar al pueblo. Porque yo no tengo que estar sellando palabras, ni tengo que estar comprando palabras, ni tengo que estar comprando bendiciones, ni tengo que estar ofrendando para que Dios me sane. Nada de eso, porque eso ya el precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Lo que yo doy lo hago por agradecimiento. Por agradecimiento. Por eso cuando Naamán le fue a dar al profeta la ofrenda, él la negó, dijo que no, porque tú no puedes comprar un milagro que Dios, ni que Dios te va a dar, ni que Dios te ha dado. Eso es así. Das una ofrenda para el maestro Briceño. ¿Cómo lo hacemos? O para otro ministerio, cuando tú quieras. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los caracteres, mis teléfonos, mis números: 786-604-3352. Me llamas o me escribes por WhatsApp y te doy la información de cómo hacerlo. O escribe al correo josn77 briceno con C. bricenoa77@gmail.com y me escribe, maestro, cómo hacemos para llegar a una ofrenda y te vamos a dar la información. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josn77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.